El golpe. ¡Fuera Galo Plaza! ¡Fuera! ¡Abajo el Ministerio de Colonias yanqui! ¡Abajo! ¡Abajo el imperialismo yanqui! ¡Abajo! ¡Abajo la oligarquía panameña! ¡Abajo! Gritábamos los estudiantes del Instituto Nacional de Panamá al momento de iniciar una marcha de protesta por la calle Estudiante en la mañana del viernes 11 de octubre de 1968. La marcha se dirigió hacia la avenida Séptima Central y la recorrió hasta el Parque de Santana, donde se celebró un mitin. A las 10 de la mañana había sonado la campana de bronce convocando a todos los estudiantes al patio central. En esos momentos, los estudiantes del primer año E estábamos en el aula del profesor de español Feliciano Fon. Este excelente educador sabía que el llamado iba a ser atendido por los estudiantes, así que rápidamente concluyó la clase y recordó los compromisos que teníamos para el día lunes. En el patio del colegio nos agrupamos alrededor de la tarima de madera, desde donde se dirigía el acto cívico los lunes a las 7 de la mañana. No demoraron los dirigentes de la Asociación Federada del Instituto Nacional, pertenecientes al grupo Frente Institutor Ascanio Arosemena, en dirigirse a los presentes. El tema de sus intervenciones fue la llegada al país ese día del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Galo Plaza, a quien consideraban un esbirro del gobierno de los Estados Unidos de América. Se sometió a la consideración de la Asamblea General que se hiciera una manifestación que culminara en el Parque de Santana con un mitin, de tal manera que la comunidad conociera las consecuencias negativas que podía tener la visita de tal personaje y, por aclamación, fue aprobada dicha moción. Inmediatamente se desplegaron unas telas de manta sucia con frases alusivas al tema de la marcha. Esa tarde, estando en mi casa, recibí una llamada de mi tío Leovigildo. «Hola Luisito, ¿cómo están? ¿Bien y usted? Te llamo para ver si puedes venir a mi casa esta noche a acompañar a Leti». Leti era la esposa de mi tío y, eventualmente, yo la acompañaba en su apartamento en calle Sexta de Río Abajo, mientras mi tío se iba de viernes cultural con sus amigos al Salón Aurora, que estaba ubicado en la calle 12 Oeste, justo detrás del café Coca-Cola. Me encantaba esa propuesta, pues además de ver televisión hasta que cerraran las estaciones, tendría acceso a todos los refrescos y golosinas que hubiese en el refrigerador. En mi casa no contábamos ni con televisor ni con refrigerador. «Sí, cómo no, tío. ¿A qué hora quiere que llegue?» «A las 6 de la tarde estaría bien. A esa hora estoy allá». La noche estaba resultando de maravillas. El refrigerador tenía soda de distintos sabores, había galletas de chocolate y un medio galón de helado de vainilla Estrella Azul. Además, las programaciones de RPC Televisión Canal 4 y de Televisora Nacional Canal 2 estaban muy interesantes. De pronto, a eso de las 9 de la noche, ambas señales salieron del aire. Aproximadamente a las 10, cuando todavía tenía el televisor encendido, esperando que se reanudara la programación, escuché un ruido en la puerta. No debía ser mi tío, pues él siempre regresaba después de la medianoche cuando los canales habían cerrado su programación. Expectante, vi cómo se abrió la puerta. El que apareció fue mi tío, quien ante mi sorpresa dijo: «Tumbaron al hombre». Se refería al doctor Arnulfo Arias Madrid, presidente constitucional de la República, quien había sido derrocado esa noche por miembros de la Guardia Nacional que estaban en desacuerdo con los cambios drásticos que había hecho en el escalafón de la institución castrense. El doctor Arias había tomado posesión el pasado 1 de octubre y existían muchas expectativas acerca de su labor como gobernante, pues en el pasado no había completado sus periodos de gobierno, ya que fue derrocado en 2 ocasiones, en una de las cuales hubo un gran derramamiento de sangre. Debido a medidas nacionalistas que tomó en sus administraciones anteriores, circulaban rumores acerca de posibles medidas contra los extranjeros en general y en particular contra las personas de ascendencia asiática y africana. La semana previa, el 1 de octubre, el primero E tenía 1 hora de estudio. Así se denominaba a las horas que quedaban libres en el horario y en las que el grupo debía dirigirse al aula de un profesor previamente designado, quien nos supervisaría.
En nuestro grupo teníamos un compañero, Luis Bultrón, que era muy inquieto y en esa ocasión la profesora a cargo de la hora de estudio tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones. La última vez la profesora le dijo: «Mire, jovencito, ¿usted se comporta o lo llevo a la vicerrectoría?». El estudiante Bultrón, mirando a la profesora y moviendo un mechón de sus lisos cabellos con una mano, le dijo con cierta melodía y mucha picardía: «Profesora, a mí se me mueve. Yo paso la prueba del abanico que va a ser Arnulfo». En broma, se decía que el doctor Arias colocaría a las personas al frente de un abanico para ver si la corriente de aire le movía los cabellos. Aquellos infortunados cuyos cabellos no se movieran serían expulsados del país. La profesora, de origen jamaiquino y con el pelo tan enredado como un estropajo de metal, se levantó llena de indignación de su silla, se dirigió al puesto de Bultrón, lo agarró por el brazo y mientras lo llevaba a rastras hacia la vicerrectoría le decía: «Eres un malcriado, vamos a ver qué dice el señor vicerrector de tu conducta». Debido al golpe militar, las clases fueron suspendidas en escuelas, colegios y en la Universidad de Panamá. Una vez que se designaron nuevas autoridades educativas, se reiniciaron las clases en todos los niveles. Tan pronto el Instituto Nacional abrió sus puertas, se iniciaron las protestas estudiantiles. Estas protestas se hicieron tan intensas que Roger de Serega, ministro de Educación, designado por los militares, decidió suspender las clases en el centro educativo hasta nueva fecha. El lunes en que se reiniciaron las clases por segunda vez, después de la sonada militar, el propio ministro con su equipo directivo presidió el acto cívico en el patio del colegio. Allí estábamos los estudiantes formados por nivel y por grupo, quedando los primeros años en las cercanías de la tarima. Cuando el director del colegio, Arturo Wolfson, le dio la palabra al ministro de Educación, los estudiantes de años superiores iniciaron tal silbatina que no pudo dirigirnos la palabra. Entonces el jerarca de la educación, con el rostro completamente descompuesto por el enojo, gritó por el micrófono: «Les doy 5 minutos para que se retiren a sus aulas». Nuestra profesora consejera, Hildaura de Torralba, dio la orden y los 40 niños que formábamos el primero E la seguimos hacia el aula de religión y moral, que estaba en el primer alto del edificio de la biblioteca sobre los talleres de artes industriales. La sesión de consejería empezó, pero unos minutos después el profesor Feliciano Fon subió corriendo las escaleras y cuando llegó a la puerta del aula gritó: «¡Hildaura! ¡Hildaura! Nos han dado 10 minutos para abandonar el colegio». Inmediatamente, la profesora consejera se levantó de su pupitre y nos dijo: «Fórmense en fila y caminen detrás de mí». En el acto, formamos una fila y empezamos a caminar tras la consejera. Bajamos la escalera y nos dirigimos hacia la puerta que daba hacia la Avenida de los Mártires. En la puerta, la profesora consejera giró hacia la izquierda y la fila de estudiantes la seguimos. Caminamos a paso rápido por la avenida hasta llegar a la calle Jerónimo de la Osa, muy cerca del Jardín Orgullo de Azuero y del Cementerio Amador. Allí, como una gallina con sus polluelos, nos reunió a su alrededor y con voz temblorosa nos dijo: «Muchachos, por favor no se distraigan por nada, váyanse directo a sus casas». El grupo, atendiendo las instrucciones de la educadora, rápidamente se dispersó y nos dirigimos hacia nuestros respectivos hogares. Cuando el ministro de Educación dio el ultimátum en el patio del colegio, solo los grupos del primer ciclo atendimos a nuestros consejeros. Los estudiantes del segundo ciclo se mantuvieron fuera de las aulas en actitud desafiante a los esbirros de los militares. Una de las directivas del Ministerio de Educación se acercó a un grupo de estudiantes del sexto año que estaba en los pasillos cercanos a la rectoría y dirigiéndose a ellos en forma prepotente les dijo: «Jóvenes, ya escucharon lo que dijo el señor ministro. Retírense a sus aulas». Los jóvenes hicieron caso omiso de lo solicitado por la dama, lo que provocó su furia. Entonces ella se dirigió a uno de los estudiantes del grupo y le preguntó en forma amenazante: «¿Cómo te llamas?». «Superman», recibió como respuesta. La funcionaria montó en cólera y les descargó una bofetada al estudiante. El barullo que produjo este incidente obligó a las autoridades a abandonar las instalaciones del colegio y dio lugar
a que los militares, quienes supervisaban la situación, dieran el ultimátum de 10 minutos para desalojar el colegio. Cumplido el plazo fatal, los miembros de la Guardia Nacional, sin duda previamente preparados, irrumpieron violentamente en las instalaciones educativas, maltratando y arrestando a los jóvenes que se mantuvieron dentro. El Instituto Nacional de Panamá y la Universidad de Panamá fueron los dos únicos centros educativos que fueron clausurados por los militares en el año lectivo 1968. Fue muy traumático y decepcionante experimentar la falta de solidaridad del resto de colegios del país, pues una vez cerrado el nuestro, no se levantó ninguna otra voz de protesta. A riesgo de perder el año escolar 1968, en el que nos faltaba cursar el cuarto bimestre, y ante la falta de certeza de la apertura del colegio en el año escolar 1969, la gran mayoría de institutores decidimos, a pesar de la objeción de nuestros padres, mantener nuestro destino escolar unido al del colegio. En el año 1969 se reabrió el centro escolar bajo una nueva administración, luego de una purga de docentes y dirigentes estudiantiles que el aparato de seguridad del Estado consideró contrarios al régimen militar. Iniciamos el año escolar cursando el cuarto bimestre del año anterior y luego cursamos los 4 bimestres del año 1969, por lo que no tuvimos vacaciones al terminar ese año escolar. El régimen dictatorial, pensando que el pensamiento revolucionario y el espíritu de protesta se fraguaban en el primer ciclo, decidió eliminarlo paulatinamente y así, desde 1969, no hubo matrícula para el primer año. Otra acción tomada por el gobierno para mediatizar el colegio fue atentar contra la calidad académica, saturando el uso de sus instalaciones. A los pocos años, los edificios eran utilizados en el turno matutino por el Instituto Nacional, en el turno vespertino por la Escuela Normal Rubiano y en el turno nocturno por la Escuela Nocturna Oficial. Era tal el deterioro de las instalaciones que, en una protesta sobre esta situación, el dirigente Aureliano Gómez, médico que acaba de fallecer por motivos del COVID-19, manifestó en una intervención en el patio del colegio: «Estos edificios ya no resisten más. En la mañana estamos los institutores, en la tarde la Normal Rubiano y en la noche la Nocturna Oficial. Solo falta que Barnabás Collins y sus vampiros vengan en el turno de la madrugada para que los edificios se usen las 24 horas seguidas». Algo que sí hay que reconocerle al general Omar Torrijos Herrera fue que logró lo que ningún gobierno anterior había logrado: plegar la dirigencia del movimiento estudiantil organizado, la Federación de Estudiantes de Panamá, al gobierno de turno. Con esta jugada maestra, la dictadura ganó gobernabilidad y el pueblo perdió una de sus voces auténticas. Como siempre, hubo un resto que no se plegó a los militares y fue en el Instituto Nacional de Panamá donde se mantuvo viva la llama de la rebeldía estudiantil. Esto lo reconoció el propio general Torrijos, quien posteriormente manifestó: «La filosofía institutora ha sido la cantera de rebeldía más grande con la que se ha nutrido el patriotismo de la patria».